Martes 25 de julio del año 2017, muy buenos días, les saluda su servidor Óscar Fuentes y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Parlamento Ciudadano. Quiero recordarles que el día de hoy vamos a rifar unos libros que nos hizo favor de obsequiarnos la coordinadora de las juventudes del PT. Son 5 libros. Quienes compartan nuestro programa en vivo van a ser sometidos a un sorteo junto con las personas que compartieron los 2 programas anteriores. Y bueno, esperemos que se hagan ganadores los que quieran y estén interesados de algún libro de estos, que tienen mucho que ver con el socialismo, con el izquierdismo, una característica del Partido del Trabajo. Saludo con mucho gusto y le doy muy buenos días a mi compañera Mayra. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo amaneciste? Hola, Óscar, muy buenos días. Buenos días a toda la gente que nos sigue. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, pues vamos a retomar hoy el tema de la pasarela con los partidos políticos, porque consideramos que es bien importante que la sociedad vuelva a recordar cuáles son los principios ideológicos y las plataformas políticas de los partidos que están vigentes y que pues van a contender en el próximo proceso electoral del 2018, que es un proceso concurrente, ¿no? Aquí en Morelos vamos a elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y cabildos. Al efecto, tenemos un invitado de lujo. Él es el licenciado Luis Alberto Machuca Nava. Ya fue diputado local por Movimiento Ciudadano, fue presidente de Movimiento Ciudadano en Morelos y actualmente ocupa un cargo muy importante, que es presidente de la Asociación Nacional de Exlegisladores de Movimiento Ciudadano a nivel república. Licenciado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Óscar, Mayra, muy buenos días, con el gusto de saludarles, es un honor poder acompañarles el día de hoy aquí en la estación. Pues esta es su casa, licenciado, y comenzaríamos con una pregunta un poco interesante para que el público sepa, porque muchos todavía no saben a qué se debió que cambió el nombre de Convergencia a Movimiento Ciudadano. Bueno, primero que nada yo creo que se genera una refundación, ¿no? A partir del liderazgo de Dante Delgado, en el momento en que se percibe que las personas, como hoy lo vemos todavía con mayor amplitud, están cansadas de los partidos políticos, están fastidiadas de los políticos de siempre, y en ese momento la idea es cambiar, ¿no? Refundar el proyecto para hacerlo parte de los ciudadanos. Es decir, hoy Movimiento Ciudadano, a pesar de que ya traíamos esa misma instrucción desde Convergencia, pues como Movimiento Ciudadano se consolida más porque se reforman los estatutos, y en los estatutos pues bueno, se maneja lo que no maneja ningún instituto político, ¿no? En donde se establece claramente que cuando menos el 50% de las candidaturas deberán ser de la sociedad, cuando menos el 50%, es decir, pueden ser hasta el 100% de candidaturas de la sociedad, y eso lo acreditamos ampliamente en el proceso, el último proceso electoral que me tocó a mí estar al frente, donde más del 70% de los candidatos y candidatas fueron gente de la sociedad civil, ¿no? Que quiso participar. Nosotros creemos que ahí es donde está el cambio, la transformación, de que los ciudadanos sean los que tomen las decisiones, que estén en el centro de la toma de decisiones y no sean los políticos de siempre, ¿no? Hay proyectos de Movimiento Ciudadano que han triunfado en otros estados, como es Nuevo León y Jalisco, donde se ha dado el nacimiento, ¿no? Le decimos nosotros del despertar ciudadano, ¿no? Porque ha habido una participación amplia de gente de la sociedad que hoy están demostrando que pueden gobernar mejor, que lo saben hacer bien y que trabajando de manera honesta y congruente, pues los resultados están a la vista. Una pregunta, y además de esa participación ciudadana, ¿cuáles serían los principios ideológicos de Movimiento Ciudadano ya como tal? Bueno, los principios ideológicos de Movimiento Ciudadano ponen en el centro, insisto, de la toma de decisiones al ciudadano. Los demás pues son universales, ¿no? Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de respetar el tema de paridad también, estamos hablando de respetar nuestros pueblos indígenas, de impulsar su cultura, estamos hablando de generar un esquema económico que deje de lado al neoliberalismo, y creo que en ese sentido hemos ido caminando en los municipios a lo largo y ancho del país que gobierna Movimiento Ciudadano de manera clara, y se ha notado cuáles son pues estos resultados, ¿no? Yo creo sin lugar a dudas que en algún momento las teorías eran importantes, ¿no? O la filosofía era importante, pero de nada sirve ser de izquierda o ser de derecha si no se es honesto, si no se es congruente, si no se tiene amor por la tierra y respeto por la gente que cree en uno, ¿no? Yo creo que más allá de la ideología partidista, lo importante es hacerlo bien, hacerlo honestamente, congruente con lo que se vive al día a día, y pues por lo demás, pues bueno, hay partidos políticos que tienen ahí que en sus estatutos lo mejor, ¿no? Pero es letra muerta. Claro.
Exactamente. Licenciado, ¿cuáles han sido como que los logros más significativos o las aportaciones sociales que ha conseguido un Movimiento Ciudadano a nivel nacional y aquí en Morelos? ¿En qué ha cambiado? Bueno, creo que, y ahorita lo comentaba, un bastión importante del Movimiento Ciudadano es Jalisco, el estado de Jalisco, donde nosotros le decimos la cuna del despertar ciudadano, porque a partir del liderazgo de un hombre como Enrique Alfaro, hoy Movimiento Ciudadano es la primera fuerza política en Jalisco, ¿no? Dentro del Congreso, hablando de presidencias municipales, y hoy él encabeza las preferencias de cara al 2018 con un poquito más del 60%, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron a la tarea de ir formando cuadros de ciudadanos. La gente que hoy ocupa un espacio en Jalisco, que son diputados federales, diputados locales o presidentes municipales, presidentas municipales, diputadas, es gente que surgió de la sociedad. Ninguno de ellos tenía una historia partidista anterior. Es decir, fue gente de la sociedad reconocida que se determinó a participar, llegaron a los espacios de poder donde se toman decisiones, y hay diputados locales que hoy son federales que hicieron un gran trabajo, que hicieron un gran papel, y hoy lo siguen refrendando en el Congreso Federal, y los que llegaron al Congreso local lo siguen refrendando. ¿Pero por qué? Porque la fórmula es fácil, porque son ciudadanos, como dice Corrientes, que están preocupados porque las cosas cambien realmente. No es esa burbuja de los políticos de siempre, que se privilegia ahí el interés, el amiguismo, el compadrazgo, que se ve que se van a hacer adelante con negocios que, insisto yo, son privados, ¿no? Y resultan fraudes públicos después. Entonces, creo que una de las características importantes del Movimiento Ciudadano, la más importante, es que nos hemos convertido en el vehículo de la sociedad para acceder al poder. El hecho de que provenga alguien de la ciudadanía y que no traiga escuela política, ¿no implica entonces que se improvise el desempeño del servicio público? La realidad es que no. Miren, hay un caso muy interesante aquí en Morelos. En el 2012, que fuimos en alianza, con esa convicción de Movimiento Ciudadano y de la apertura ciudadana, nosotros llevamos entre algunos candidatos al doctor Francisco Coronato. Pues de alguna manera, pues nunca había ocupado ningún espacio, sí, público, participó en espacios públicos, pero nunca estuvo en el lado, pues, del tema político, ¿no? Fue candidato a diputado federal, ganó de mayoría y ha sido de los mejores diputados federales que ha tenido el Estado. Sin duda, le mandamos un saludo al doctor Francisco Coronato. Un saludo al doctor. Perdón, entonces la democracia interna se basa solamente, o sea, independientemente de que tengan ustedes su estructura, entonces se basa en traer a gente que tenga realmente una conciencia social y un liderazgo, quiero entender, ¿no? Yo creo que el ciclo de los políticos tradicionales se agotó. Terminó, y creo que los resultados están a la vista, ¿no? Han sido terribles. A lo largo y ancho del país hemos advertido que las decisiones políticas y económicas que se han tomado han sido terribles, ¿no? Las reformas anunciadas como un platillo del gobierno federal pues han traído más náufragos que navegantes, ¿no? Y creo que en ese sentido lo importante es que de la sociedad surja esa fuerza que dé el impulso para una transformación de fondo en el país. Necesitamos dar una sacudida a nuestro México, que se caigan todas las manzanas podridas y arrancar de cero con gente honesta, insisto, trabajadora, y que tenga esa convicción no de la siguiente posición, sino de ver cómo mejora el entorno en su ciudad, en su comunidad, en su estado y en su país. Mayra comentó de la democracia interna. Actualmente, ¿hay algún partido que realmente tenga una democracia interna y que todavía practique el hecho de que los militantes sean quienes a través del voto directo y secreto y universal elijan a sus candidatos? Pues yo creo que hay muchos candados en ese sentido, ¿no? Yo creo que los institutos políticos tradicionales pues sabemos cómo eligen a sus candidatas y a sus candidatos, ¿no? Claro. Son recomendaciones, son a veces aportaciones que se dan importantes, cacicados, herencias, ¿no? Compran las candidaturas, ¿no? También se da muchas veces eso. Y el Movimiento Ciudadano es distinto porque nuestros organismos son de carácter ciudadano. Nosotros tenemos una coordinadora ciudadana nacional donde no tiene que ver con gente realmente de partido, ¿no? Como en las otras instancias que son consejos políticos, etcétera, etcétera. Aquí es distinto porque esa gente que surge de la sociedad son los que al final de cuentas toman las decisiones a nivel nacional, y a nivel local igual. Tenemos una coordinadora ciudadana estatal que, si ustedes ven la nómina de quienes la integran, pues es gente que no tiene que ver
con un tema político, que están queriendo participar, pero que lo están haciendo de ahora como ciudadanos. Pero sí, yo creo que el mejor rasgo que tiene el Movimiento Ciudadano de sus decisiones al interior, pues es la gran apertura ciudadana que tiene, ¿no? Yo creo que lo que comentaba hace un momento, del 70% de las candidaturas que se dieron y que participó gente de la sociedad civil, pues da muestra de que nosotros estamos más interesados en construir más sociedad y tener menos gobierno. Es decir, que reclutan neopolíticos, o que más bien politiza ciudadanos, que los hace partícipes en los procesos de ustedes. Pero ¿cuál sería como que el otro modelo, aparte del voto para elegir candidatos ciudadanos, que sería un modelo democrático, la encuesta? O cuál bueno, sería? Nosotros al interior de Movimiento Ciudadano se establecen varias líneas, ¿no? La primera, y si hablamos en lo local, contamos con órganos de decisión, que es la Coordinadora Ciudadana Estatal, el Consejo Estatal, y estas en un momento dado se erigen como asamblea electoral. Y ahí, en esa asamblea electoral, pues se van dando cuenta de quiénes van a participar municipio por municipio, quiénes encabezan la lista, quiénes van en los distritos locales, y se va votando, ¿no? Entonces, en ese sentido se va levantando un acta donde al final de cuentas se vota por el que tenga mejores posiciones al interior, pero previo a una precampaña, ¿no? Que hay una precampaña interna que se lleva a cabo. Pero excelente. Es para nosotros ha sido muy fácil, porque al interior no existen este tipo de problemáticas que hay en otros institutos políticos, ¿no? Sí. Lo hemos hecho de manera muy civilizada. Finalmente ponen sus reglas, y si las aceptan, Mayra, pues está bien, ¿no? Claro. Sí, es un común acuerdo con todos. No, y lo importante es que invitan a participar a la ciudadanía, o sea, no solamente es los mismos, como decías anteriormente, Claro. Los mismos políticos de siempre, o el sobrino, el hijo, el amigo, ¿no? Que son los que están ocupando los puestos claves, ¿no? Entonces eso es interesante, porque es una ideología completamente diferente. En mucho. Sí. Una pregunta, ¿qué opinión te merece, ya cambiando un poquito de tema, la alianza que llevaron en Puebla en el 2011, donde llegó a la gobernatura Moreno Valle? Bueno, creo que las alianzas han sido buenas, ¿no? En el momento de concebirlas como una estrategia electoral. Pasó en Morelos también. Nosotros en el 2012 hicimos una alianza importante que nos llevó junto al PRD y el PT, pues ganar el gobierno del estado. Me parece que lo más importante de las alianzas, independientemente del tema, insisto, electoral, es que den resultados, ¿no? Es que en los estados en donde se lleva a cabo este tipo de alianzas, pues haya un resultado óptimo, que la sociedad note que algo cambió, que sí se dieron las cosas de manera distinta. Yo creo que una alianza que se haga nada más por el simple hecho de buscar empoderar a un personaje, pues no tiene caso. No tiene que ser un proyecto, debe haber un proyecto antes, un proyecto visionario, un proyecto con visión de futuro para un estado, y en esa medida empezar a generar los consensos y las condiciones para llevar a cabo una alianza, ¿no? Pero creo que las alianzas, como vimos en el Estado de México, pues bueno, tal vez si Moreno hubiera ido con el PRD, pues hubieran arrasado, ¿no? Pero hay que ver cuáles son los costos al interior de los partidos. A veces hay muchas circunstancias que no permiten que se puedan dar estas asociaciones, derivado de que, pues hombre, hay muchos intereses, ¿no? Pero creo que si las alianzas, la que sea, van en favor de generar condiciones distintas a las que vive un estado como, por ejemplo, hubiera sido el Estado de México, que ha sido gobernado tantísimos años, pues valdría la pena explorarlas, ¿no? Luis, llama la atención que en el caso de la coalición que refiere Mayra, Movimiento Ciudadano, en lugar de pedirle espacios de poder a Moreno Valle, le pidió becas. ¿Se las cumplió? Pues ha habido muchas cosas. Hemos ido en alianza en Oaxaca, ¿no? Se ganó el gobierno del estado con Gabino Cue. Sí. Hemos ido en alianza en la Ciudad de México, ¿no? Y lo mismo en Puebla. Al final de cuentas, me parece que Movimiento Ciudadano nunca actúa. Eso es algo que debo dejar muy claro, en función de espacios de poder. Espacios de poder. No, ninguno de estos personajes puede decir que el Movimiento Ciudadano exigió la Secretaría de Gobierno, o exigió la Secretaría de Educación, o exigió algún espacio al interior, ¿no? Participamos de manera honesta, amplia,
con la finalidad de generar un cambio de rumbo, ¿no? en estos estados, pero al final de cuentas no pendientes de que se nos diera algo a cambio, ¿no? Sino simplemente que hubiera un cambio, que se notara y que fuera en favor de la gente. De hecho, hasta en la resistencia, ¿no? Claro ejemplo, Coahuila, que de hecho está en peligro la elección, la nulidad o la confirmación de la elección. Ahorita están unidos ahí en Coahuila, Movimiento Ciudadano. Pues la realidad es que el tema de las elecciones ahorita, híjole, es un tema muy complicado. El Instituto Nacional Electoral creo que nos debe muchas explicaciones. Al final de cuentas son cuates de los partidos, ¿no? Se hizo una legislación para poner a gente que no estuviera vinculada con los partidos, pero todos sabemos qué consejero, como en lo local también, pertenece a qué partido, ¿no? Es una realidad, eso no va a cambiar en tanto los partidos siempre tengan la mano metida ahí. Entonces, por supuesto que hay momentos en que si el Instituto Electoral no hace su chamba, pues alguien tiene que reclamarlo, ¿no? Y creo que la unidad hace la fuerza. No estuvo ni la FEPADE, creo, presente en Coahuila. Qué raro. Sí, escándalo estas elecciones, sí, ¿no? Claro, sí, ha sido un problema completamente. Ajá. Sí. El Partido del Trabajo ya acordó ir en alianza con Andrés Manuel López Obrador para las próximas elecciones del 2018. ¿Crees que Movimiento Ciudadano se unirá a esa alianza o...? Bueno, nosotros tenemos un momento de definición. Es una pregunta interesante porque mucha gente nos pregunta eso. ¿Van a ir en la alianza o con el PRD? ¿Van a ir con...? Bueno, en nuestro momento de definición somos aliados naturales, se puede percibir así, ¿no? Sí. Ha habido diferencias al final de cuentas. Pero para Movimiento Ciudadano el momento de decisión lo será el 4 de agosto. Estamos unos días ya. Sí, claro. Tenemos nuestro Consejo Nacional y en él tomaremos la decisión de avanzar a uno o a otro polo, ¿no? Dependiendo de lo que ahí se platique, de lo que se plantee, ponderando en mucho el tema de la participación ciudadana, del empoderamiento ciudadano, ponderando mucho eso. Vamos a dar un paso a lo electoral ya que arranca pues en septiembre, pero nosotros nuestra definición, el 4 de agosto nosotros tendremos una definición de qué rumbo vamos a tomar. Ya con Obrador o con el Frente Amplio Opositor, ¿no? Así es. Muy bien, ¿cuáles consideras que son las principales bondades de una coalición? Bueno, pues igual ya es armoniosa la transición, porque hay como un acuerdo, pero ¿cuáles serían como los beneficios de impacto en un gobierno de coalición, Luis? Pues yo creo que los gobiernos de coalición han mostrado ser efectivos, sobre todo en Europa, ¿no? Que es donde se han establecido. Creo que aquí necesitaremos legislar primero para que pudieran darse de esa manera, pero creo que genera mayor consenso o mayores acuerdos y genera gobernabilidad también, ¿no? Lo que a veces no tiene un gobierno es gobernabilidad, ¿no? A veces el Congreso no les da chance, ¿no? Y son estiras y aflojes, ¿no? Pero a veces cuando tiene mayoría en el Congreso pasa lo de las reformas energética, fiscal y tampoco es tan bueno. Claro. Yo creo que debemos de tener, insisto, mayores condiciones de ciudadanía al interior de quienes forman estos cuerpos, independientemente sea una coalición o no, porque ellos son los que van a madurar ideas distintas, ¿no? Ahorita Movimiento Ciudadano ha estado realizando reuniones importantes con catedráticos, con intelectuales de primer nivel. Estuvo apenas aquí Mauricio Merino, ¿no? Y es gente que ha ido caminando con la ideología que muy nosotros... destacado, Mauricio. Sí, entonces estamos juntándonos con ese tipo de personajes para formar ahí un polo distinto también que tenga un resorte, un impulso 100% ciudadano, ¿no? Pero por supuesto que el tema de la coalición, hay que recordar que también para nosotros el 2014 nos cambió la visión, ¿no? Ya no fue lo mismo que en el 2012, cómo firmamos el convenio de coalición. A mí que me tocó estar como dirigente en ese momento también, pues los convenios de coalición eran distintos, ¿no? Había una dispersión de votos, ¿no? Te decían, bueno, a ti te tocan tantos, te toca. Ahora ya no. Ahora aunque vayan 3 partidos o 4 unidos, cada quien va a obtener los votos que le den en las urnas. Ya no va a poder el partido grande, por decirlo así, entregarle porcentajes a los partidos pequeños, ¿no? Entonces eso también genera el famoso efecto popote, que a lo mejor si van en alianza, ¿no? Un partido grande y 2 pequeños, y ha pasado en todo el país, y terminan generando un porcentaje muy bajo, perdiendo el registro, aunque ganen espacios, ¿no? Entonces va a estar interesante me llama mucho la atención lo que dices, es muy real. Lo de los congresos a veces son una piedra de tropiezo, a veces son la apertura para cosas malas,
Y si a eso le sumamos que no hay una división de poderes contundente, porque a veces los ejecutivos inciden sobre los legislativos, claro. Pero bueno, muy interesante. Voy a hacer una pequeñísima pausa nada más para recordarles de los servicios que ofrece uno de nuestros patrocinadores, que es el Jardín de Eventos Villa Los Cerezos. Si usted tiene un evento, ahorita que vienen las campañas, tiene un evento político o social o familiar y quiere pasar un momento muy ameno, ese es el lugar ideal. Está frente al recinto ferial. Aparte cuenta con un servicio de banquetes y de renta de mobiliario. Recuerde, puede llamar al teléfono que aparece en el cintillo, y pues ese es el Jardín Villa Los Cerezos. Mayra. Sí, me gustaría que siguiéramos retomando en cuestión de que decías de ese efecto popote. Sí, me gustaría que lo explicaras un poquito más para que la gente lo entendiera. Mira, antes nos decían, no, cuando arrancábamos la historia de Convergencia y luego Movimiento Ciudadano, pues que los partidos morrallan, ¿no? Y que los partidos satélites y precisamente ese tema se fue acuñando porque vivían de lo que les daban los otros partidos, ¿no? Es decir, hacer un frente, pero yo te garantizo que no pierdas tu registro. Claro. ¿No? Yo te voy a garantizar de mi 10%, cuando yo tengo un 15%, tú vas a tener un 3 o un 2, ¿no? Y si yo tengo el 20, vas a tener un 4, y así según vaya subiendo, así se hacían los convenios. Pero hoy, si un partido no tiene un trabajo político demostrado en los diferentes estados o municipios, y si va en alianza, pues lo van a abrumar el partido mayoritario. Claro, claro. Si no hay, porque ya no va a haber esa garantía que tenían antes, de que les daban un porcentaje, de que aunque no hicieran campaña, pues bueno, les regalaban el porcentaje a través del convenio. Hoy no, hoy se tienen que trabajar, cada partido tiene que trabajar por sus votos, independientemente de que se vaya en una coalición, en una alianza. Porque la alianza puede ser exitosa, podemos ganar el gobierno del estado, podemos ganar diputaciones, pero de repente pues perdimos el registro, ¿no? Porque no hay un trabajo de profundidad de alguno de estos partidos que pequeños, por decirlo así, que se confiaron en una alianza, pero que no entendieron que la legislación había cambiado y que hoy los votos cuentan para cada uno de los institutos políticos, ¿no? Qué complejo, siempre le hayan algo, ¿verdad? Sí, es. Pues parece mentira, pero todo pareciera que se dan las condiciones para que los partidos pequeños desaparezcan, ¿no? Es una realidad. O si se ponen a trabajar los partidos pequeños. Siempre ha sido una tendencia de los partidos con mayor representación desaparecer a los pequeños, ¿no? O quedarse que sea un tripartidismo, un bipartidismo, ¿no? Sí. Siempre se le apuesta a eso, pero luego le sale el tiro por la culata, ¿no? A veces uno reforma pensando en que las cosas no van a cambiar, claro. Pero claro que cambian. Lo que dices, Mayra, es muy importante. Por ejemplo, vean lo que pasó con Emmanuel Macron en Francia, ¿no? En un año, muy interesante. En un año las cosas cambiaron. Entonces necesitamos algo distinto. Aquí el 67% de la sociedad quiere votar por algo diferente. Si ponemos esa opción distinta, esa opción va a ganar. ¿Qué opinas de los que ganan perdiendo? Híjole, pues bueno, pues ganan ellos, ¿no? Yo creo que ganan ellos. Aquí lo importante es que ganen la sociedad, ¿no? Ganan ellos, ganan espacios, van negociando posiciones. Oye, me pierdo, pero la otra voy en la pluri. Oye, aquí no, pero la siguiente me toca. Y nunca en esas mesas de negociaciones se pone uno a hablar de que le va a ir mejor a la gente, ¿no? O de cómo vamos a hacer para que el candidato o candidata tal pues traiga mejores condiciones para servir a su pueblo. La realidad es que siempre son condiciones de ganar perdiendo, pues es más bien, es como reír llorando, ¿no? Es más bien es una perversión ahí del lenguaje político, ¿no? Sí, claro. Pues quiero agradecer a los que nos están escribiendo. Le mandan saludos Karina Albarrán, que también les mandamos saludos, a Alicia Díaz, a Verónica Ayala, a la maestra Bárbara Benítez, que por cierto no se pierdan su programa al rato a las 12, hablando netas, martes y jueves a las 12 con Bárbara Benítez. Con Barbarita, por favor, véanlo. Un abrazo. Y una última pregunta. ¿De qué manera tú crees o crees que va a ser la diferencia Movimiento Ciudadano para las elecciones del 2018? ¿Qué diferencia va a haber? Lo decía en un principio, ¿no? Yo creo que la diferencia más importante va a ser que Movimiento Ciudadano va a apostar por gente de la sociedad. Vamos a generar ese empoderamiento. Yo decía en el 2015, ¿para qué se van por la línea independiente, ¿no? Si aquí hay un proyecto político que no les pide que se afilien, que no les pide cuotas, que no les pide absolutamente nada,
sino ser simplemente el vehículo para que llegue, ¿no? Y mucha gente participó. Entonces hoy el llamado es el mismo, ¿no? Hay gente valiosísima en Morelos, hay políticos inclusive hoy por hoy valiosos, ¿no? Porque claro, siempre hay gente valiosa en cada partido político. Lo que pasa es que abruman los que son más, pero somos más los que estamos afuera. Sí, un claro, congreso, por ejemplo, aquí son 30, ¿no? En San Lázaro son 300 y si lo sumas son 500, pero son millones los que están afuera y que están en contra de muchas decisiones que se están tomando. Entonces, la fortaleza está en la sociedad. Nosotros vamos a tomar eso como un mandato, ¿no? El tema de advertir y de poner en la mesa las candidaturas ciudadanas independientes que no tengan que ver con Movimiento Ciudadano nada más o con algún otro, sino que permitan, como en el 2012 le permitieron al doctor Coronato, llegar a un espacio y servir de manera transparente y de frente a la sociedad. Esa es, yo creo, que la mayor aportación que nosotros podemos dar. Como partido aliancista han sido muy acertados en la cuestión de las victorias, han ganado muchas elecciones, pero yo tengo una duda, ¿son un partido de izquierda, derecha, centro o simplemente no tienen una definición? Pues somos un partido de centro izquierda, ¿no? Que suscribimos los principios de la socialdemocracia, aunque finalmente yo en lo personal soy muy respetuoso, por supuesto, de los documentos básicos de mi instituto político, pero le comentaba a Mayra, creo que lo importante es que hagamos las cosas bien, claro, porque decir y hablar que somos de izquierda o de derecha o de centro izquierda o centro derecha, etcétera, pues a la gente no le interesa, la gente quiere que uno gobierne bien. Sea uno práctico y flexible. Sí, sí. Si de nada sirve ser de izquierda o de derecha. Respuestas, ¿no? No importa esa situación. Estamos en el momento ya de las respuestas. Hoy la gente está cansadísima. Tenemos que generar respuestas. Y la gente no va a confiar a lo mejor en mí, no va a confiar a lo mejor en gente que ven que estamos detrás de un esquema partidista, pero sí lo van a hacer con personas que participen por esta vía, que sean conocidos de ellas, ¿no? Claro. Que ellos les den la confianza de que las cosas pueden cambiar. Podríamos decir que estamos hablando que la gente en la actualidad ya no vota por partidos, vota por personas, por la confianza que le tengan a la gente que conocen. Así es, pues ahí están varios casos. Digo, sí, el más reciente es el de Emmanuel Macron, ¿no? Está el tema de su partido, ¿no? En marcha, que arranca precisamente en el mes de agosto de hace un año. Y para la elección pues ya llevaba una ventaja amplísima y empezó con un 3, 4, 5% y fue creciendo, ¿no? Pero fue una propuesta distinta, fue una propuesta incluyente de la sociedad. Nosotros tenemos que generar que la sociedad participe, que sean incluyentes. La idea también más adelante es que podamos generar foros para que el proyecto de gobierno que se presente de cara al 2018 sea un proyecto que esté integrado por propuestas ciudadanas, que tomemos en cuenta a los ciudadanos. Yo creo que eso va a ser muy interesante y que si nosotros en un momento dado se genera alguna alianza, pues bueno, aportemos esa idea, ¿no? De decir, bueno, aportamos candidatos ciudadanos y aportamos proyecto de gobierno que tiene que ver con demandas que la gente fueron dejando en los diferentes municipios, y esto lo podemos generar como rompecabezas, construir un proyecto de gobierno en donde por primera vez no se haga detrás de un escritorio, sino con la gente, ¿no? Pues yo les auguro no solo a Movimiento Ciudadano, sino a todos los partidos políticos, como en el caso de Macron, de repente surja un fenómeno de líder insurgente, que, ¿no? Que genera una convicción, una confianza, y que pues todos votemos pensando en que si esa persona no va a ser como sometida a proceso después, como caso Javier Duarte o algo así, con esa confianza. Pues licenciado, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, querida Mayra. Muchas gracias al auditorio por seguirnos. Tenemos ya fieles seguidores. La verdad es de que estamos muy agradecidos por tomar parte de su valiosísimo tiempo para sintonizarnos, para comentarnos, para darnos un like. Eso es para nosotros invaluable. Se los agradecemos de todo corazón. Bendigo sus vidas. Y agradezco a nuestros productores Humberto Flores, Pedro Gómez, y quiero también mencionar que tenemos una nueva productora que es una excelente diseñadora, se llama Esmeray. Bienvenida al equipo y a la familia de Factor 4, Esmeray. Bienvenida, Esmeray. Te auguramos que sea de mucho éxito el trabajo que realices aquí. No olviden sintonizarnos el próximo martes y conquisten sus luchas. Los libros, Oscar. Y vamos a rifar los libros al final del programa. Para que lo compartan, sí, claro, quienes comparten el programa. Muchas gracias.